Qué maravilloso día nos dio Dios hoy, ¿verdad? Fresquecito, con frillito, poquito aire, pero muy sabroso. Para aquellos que nos gusta el frío. Muy bien, hoy quiero hablarte de un mensaje que he titulado Identidad de Hijo. Identidad de Hijo. Ese es el título del mensaje hoy. Identidad de Hijo. Debes de saber que nunca debes de perder la identidad de que eres hijo de Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy son hijos de Dios? No pierdas esa identidad. Debes de saber que Dios te trata como hijo, no te trata como esclavo. Ahorita vamos a ir viendo todo eso porque hay mentes y hay gente y hay cristianos que tienen el pensamiento de que Dios los trata como esclavos. Dios no te trata como esclavo, te trata como hijo porque no eres esclavo, eres hijo. Dios te ve como hijo, por lo tanto te trata como hijo, no como esclavo. ¿Sabías tú que el esclavo nunca llega a heredar nada? Un esclavo no está para heredar. Un esclavo no prospera, no, está limitado un esclavo. Pero un hijo sí hereda. Un hijo tiene herencia, un hijo prospera, pero son los hijos. Por eso hoy debes vas a aprender a tener en tu mente, en tu pensamiento, que tú eres un hijo, una hija de Dios. No se te olvide eso. No camines por la vida con mentalidad de esclavo, de esclava, como si fueras esclavo del pecado. Por eso sigues esclavizado al pecado, porque tu mente está pensando que que Dios te trata como esclavo. Por muchas situaciones, porque piensas esto, porque piensas aquello, porque no hiciste aquello, porque hiciste aquello mal, qué sé yo, por tantas cosas que vive uno. Piensas que Dios te trata como esclavo y tienes mentalidad de esclavo. Pero usted no es esclavo del pecado. Usted no es esclavo de las adicciones. Usted no es esclavo de la depresión, no es esclavo de la escasez, usted no es esclavo de la mediocridad, usted no es esclavo de la enfermedad. Usted es un hijo de Dios. Y no eres hijo de cualquier ser humano, eres hijo del Dios Altísimo. Mira ve la magnitud de lo que realmente tú vales. Eres hijo, hija del Dios Todopoderoso, del Dios que creó todo, del Dios que tiene en control el cosmos. Ese es tu Padre. Y te trata como hijo. Entonces deje de ser esclavo de las cosas, esclavo del rencor por lo que te hicieron. ¿Por qué sigues esclavizado a ese rencor de no perdonar? Porque tu mente sigue pensando que eres un esclavo delante de Dios y tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, te trata como hijo. Al pueblo de Israel le pasó exactamente eso. Tuvieron una mente de esclavos. ¿Por qué? Porque pasaron 400 años, ¿te puedes imaginar 400 años de esclavitud? 400 años en esclavitud del pueblo de Israel. Que cuando Dios los saca, que cuando Dios levanta a un hombre llamado Moisés y lo manda a que los haga libres de la esclavitud, cuando ya son libres y ya están acá fuera de Egipto y ya son libres, no se la creían, no se la creyeron. En 2, 3 ocasiones quisieron regresarse a Egipto, quisieron regresar a la esclavitud. Es que duraron 400 años, 10 generaciones de esclavitud. Entonces cuando ya ahora estaban libres acá en el desierto, que nos iban a creer en el desierto, el desierto nomás era un camino de paso. No se la creyeron, se les hizo, ¿cómo ya? 400 años de esclavo y ahora estamos libres. No se la creyeron, se les hacía demasiado. ¿Y sabes qué hicieron? En 2 o 3 ocasiones quisieron regresarse a Egipto. Dijeron, no es posible, levantemos a un líder, a un capitán que nos guíe y nos regresamos a Egipto. Vamos a regresarnos a la esclavitud, vamos a regresarnos a los latigazos, vamos a regresarnos al dolor, al sufrimiento. ¿Quién desea volver a la esclavitud cuando ya Dios lo sacó? Nadie. Pero el pueblo de Israel así pasó y se quisieron devolver. ¿Por qué? Porque tenían mente de esclavos. No salían de su mentalidad de esclavos. Hoy 400 años eran muchos años. Y así hay gente que ya Dios les hizo libres, pero su mente todavía sigue pensando que son esclavos, que son esclavas del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué no se la creen? Porque fueron tantos años de tu vida allá en el mundo, allá con dolor, allá en esclavitud, que no se te hace posible, no quieres creer que ahora eres libre en Dios. ¿Me estás escuchando? Y eso le pasó al pueblo de Israel, quisieron regresarse, no se la creían. Mira, en Números capítulo 14, les te dije, versículo
Ahora sí el pasaje, Números 14:3. Mira lo que dijeron ellos. ¿Y por qué nos trae Yahvé? ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahí está el pueblo de Israel. Ya Dios te sacó, ya estás en libertad, ya no estás bajo latigazos, ya no estás en esclavitud, ya eres libre. Pero su mente seguía pensando que eran esclavos y querían regresarse a la esclavitud. Mira, lo dice bien claramente. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra? ¿Por qué se querían regresar? Porque dice que Dios, ellos pensaban que Dios los había traído y los había hecho libres para que terminaran mal. Debes de saber, iglesia, que Dios te dio libertad, no para que termines mal, sino para que termine todo muy bien. Y ellos pensaban que Dios los había libertado y ahora estaban en el desierto para que murieran. Ahí lo dice, ¿para qué nos trajo Dios aquí? Dicen, ¿para qué? Para que muramos con nuestros hijos, con nuestras mujeres, y acabemos mal. No, ese no es el propósito de Dios. Y se quisieron regresar a la esclavitud porque tenían mente de esclavos. Y como tenían mentes de esclavos, pasaron 40 años en el desierto. Cuando un hombre, una mujer, creyente, cristiano, que no cambia su chip en su mente y sigue pensando que tiene delante de Dios, es esclavo, no cambia su mente, si siente mentalidad de esclavo, vas a seguir en el desierto, vas a seguir esclavizado a la depresión, vas a seguir esclavizado al pecado, vas a seguir esclavizado a las adicciones, vas a seguir esclavizado a la enfermedad, vas a seguir esclavizado a todo lo que el enemigo da. Porque tu mente, tiene que ver mucho tu mente. Tú ya eres un hijo de Dios. Tu identidad en Dios no la pierdas. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y ya estás libre, Dios te dio libertad. Entonces pasaron 40 años en el desierto. Increíble. Dios te hizo libre para que termines bien tu vida. Y para que camines, mientras terminas tu vida aquí en la tierra, camines en victoria. Y todo te salga bien. ¿Cuántos le pueden creer a Dios? Así es. Entonces usted no pierda su identidad de hijo, de hija. Increíble. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero ellos no sacaron a Egipto del corazón. Escúchame. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero ellos no sacaron a Egipto de su corazón, lo llevaban en su corazón. Y así hay gente, y así hay creyentes, que Dios ya los sacó de su pasado, pero ellos no han sacado su pasado del corazón. Y ahí lo llevan y Dios dice, ¿por qué sigues batallando? Dice, yo ya te di libertad. Yo ya hasta perdoné todo tu pecado, ya perdoné todo tu pasado, ya para mí no existe el pasado. ¿Sabes tú que Dios así te trata como hijo? Para Dios ya no existe tu pasado. Ni existió, pues ya borró ni cuenta nueva, ya no existe. Pero hay gente que sigue cargando ya Dios lo perdonó ese pasado, pero lo siguen cargando en su corazón, igual que el pueblo de Israel. Y mientras tú sigas cargando tu pasado en tu corazón, y mientras sigas teniendo mentalidad de esclavo, vas a seguir viviendo en el desierto como el pueblo de Israel. Pasaron 40 años en el desierto. ¿Cuántos quieren vivir en el desierto? Nadie. Pero tu mentalidad debe ser, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Saque el pasado de su corazón. Hay gente que dice, es que nunca me sucede algo bueno. Es que nunca me sucede algo chévere, algo padre. No es otra cosa más que mentalidad de esclavo. ¿Cómo que nunca te sucede? Si analizas bien tu vida, es más las cosas buenas que te pasan que lo malo. Son más los momentos felices que pasas en tu vida que los difíciles y los tristes. Analiza bien tu vida. Y más ahora en Dios. Todo eso se acelera. Entonces deje de ser esclavo de su pasado. Deje de ser esclavo de lo que le hicieron y de lo que dijeron y de lo que te molestaron. Deje de ser esclavo de las adicciones, de la escasez, de la depresión. Ahora le llaman muy padre a la depresión para que no se oiga tan feo. Ay, ya me le agarró la depre. Entonces se lo hacen así con palabras cortitas para que no se oiga tan feo. Es que traigo la depre. La depresión. Deje de estar esclavo de la depresión. Oye, cuando Faraón hablando del pueblo de Israel, cuando Faraón deja ir al pueblo de Israel en libertad. Pon atención a esto porque mira lo que sucede, ¿eh? Faraón representa nuestro enemigo. Egipto representa nuestro pasado y el mundo.
pero Faraón representa a nuestro enemigo. Faraón deja en libertad, usted sabe la historia, vinieron muchas plagas que Dios le mandó a Egipto y debido a todas esas plagas, al final Faraón deja ir en libertad a su pueblo, al pueblo de Israel, y ahí van, ya están libres, ya están fuera de Egipto. Pero ¿qué hace Faraón? Pon atención porque Faraón representa al enemigo. ¿Qué hace Faraón? Dijo, ¿cómo es posible que dejé ir a mi pueblo? A mis esclavos ya los dejé libres. No, voy por ellos. Y armó todo un ejército todo su ejército lo armó y los mandó tras ellos. Y ahí está el pueblo de Israel, ya está fuera de Egipto, el pueblo ya recibieron su libertad porque ya están fuera de Egipto. Pero ahora están enfrente del Mar Rojo. Y ahí vienen todos los caballos de Faraón con sus ejércitos detrás de ellos. Pero ¿cómo? Si ya se les había dado la libertad. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Faraón? Está persiguiéndolos. O sea, Faraón representa el enemigo y Egipto representa el pasado. Está persiguiendo el pasado de los mismos, del pueblo de Israel. El pasado los está persiguiendo porque Faraón quiso seguirlos persiguiendo. Pero ya eran libres. Pero Faraón, que no descansa y que es el enemigo, mandó sus armamentos para perseguirlos. En otras palabras, dicho en otras palabras, el pasado los seguía persiguiendo. Los seguía persiguiendo. ¿Me estás siguiendo? Ellos ya son libres, están delante del Mar Rojo. La única preocupación que debían de tener es cómo cruzar el Mar Rojo. O si lo rodeaban o si lo cruzaban, ¿cómo le hacían? Era la única preocupación que debían de tener. Pues no, se les agregó otra preocupación, que el pasado, los carros de Faraón venían tras ellos, a quererlos hacer otra vez esclavos. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Debes de saber que el enemigo siempre te va a estar aventando dardos a tu mente. Siempre te va a estar aventando dardos a tu mente del pasado. Siempre va a querer alcanzarte con el pasado. El enemigo trabaja sobre tu pasado. No puede trabajar sobre ninguna otra cosa. El enemigo siempre va a trabajar sobre tu pasado. Dios trabaja sobre tu futuro. Pero el enemigo trabaja sobre tu pasado. Y ahí está Faraón mandando a que el pasado los alcanzara. Pero mira, ¿qué hizo Dios en ese momento? ¿Qué hizo Dios? Algo maravilloso. Escucha bien lo que hace Dios y lo que hizo contigo, porque todo esto de que sucedió al pueblo de Israel en el desierto y cuando fueron libres y que cruzaron el Mar Rojo, todo esto es una representación de lo que Dios hizo con nosotros cuando nos liberó. ¿Cuántos de los que me están escuchando son libres? En el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya eres libre, ya fuiste libre. Ya no tienes por qué vivir en el pasado, ni en las cosas del pasado, ni en el pecado, ni en mente de esclavo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando Faraón, ahí va con el pasado de los de Israel, ahí va tras ellos el pasado? Quiere alcanzarlos y volverlos a esclavizar. ¿Qué hizo Dios? Dios es tan maravilloso que dice que hizo abrir, usted sabe la historia, hizo abrir el Mar Rojo y pasaron en seco todo el pueblo de Israel. Y una vez que terminó de pasar todo el pueblo de Israel por el Mar Rojo, una vez que ya estaban ellos, ya habían pasado todo el mar, ya estaban libres, ya estaban en victoria, dice que Dios hizo cerrar el Mar Rojo. Estaba abierto porque estaba pasando el pueblo de Israel, pero entonces lo cerró. ¿Y quién estaba en el mar cuando Dios cerró el Mar Rojo? ¿Quién estaba? Todos los ejércitos de Faraón con sus carros. ¿Qué es lo que hace Dios? Ok, ya dejaste ir libre a mi pueblo. Ok, ahora cierro el mar y ahora ahogo a todo ese pasado que te venía persiguiendo el pueblo de Israel. Dios lo ahogó en el mar. Debes de saber que el pasado que el enemigo quiera mandarte y te está mandando en dardos, Dios ya lo ahogó. ¿Desde cuándo? Dios ya lo ahogó, ya se acabó, ya lo exterminó, ya no existe. Y eso que producía, todo eso que te produjo dolor en el pasado, todo eso que te lastimó en el pasado, todo lo que producía ese dolor y esa situación difícil en el pasado, el que lo producía ya no existe, ya lo ahogó Dios. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? Es la manera en que, es una representación de lo que Dios hizo cuando te hizo libre. No tienes por qué estar batallando con el pasado. Él te hace libre. Acabó con tu opresor. ¿Y para qué acaba con tu opresor? Así como lo hizo con el pueblo de Israel. Para que nunca más vuelvas a vivir con el temor de que te va a alcanzar el pecado, el pasado. ¿Me escuchaste? ¿Para qué exterminó Dios el pasado en tu vida? Para que nunca más vuelvas a vivir con temor de que te vuelva a capturar ese pasado. Nunca más el pasado te puede capturar. Ya Dios lo ahogó, lo hundió, ya no existe. Está en tu mente. Tienes que aprender a caminar como un hijo, una hija de Dios con identidad de hijo. Hay personas, hay creyentes que no se lanzan a conquistar su futuro
Porque siguen temiendo a lo del pasado. Siguen temiendo a las cosas que pasaron, que sufrieron. Dios ya las enterró. Dios ya las hundió en el mar rojo. Tu pasado ya no existe. ¿Me estás escuchando? Ya está hundido, ya no existe, ya no puede existir. Y el que lo producía ya no existe. La persona que producía tu pasado ya no existe. Dios la acabó. Entonces, vive en paz, vive tranquilo, con mentalidad de hijo, de hija. Te decía, algunos no se lanzan a conquistar el futuro porque tienen miedo a lo que pasó en el pasado. Qué tremendo. ¿Quieres seguir viviendo en el desierto? Sigue con mentalidad de esclavo. Aprende a tener mentalidad de hijo. Mira, te voy a poner lo que es la diferencia de alguien que tiene mentalidad de esclavo y alguien que tiene mentalidad de hijo de Dios. El que tiene mentalidad de esclavo dice, estoy enfermo. El que tiene mentalidad de hijo de Dios dice, yo estoy sano, pero estoy batallando con una enfermedad que al rato la venzo. Muy diferente, es muy diferente lo que te estoy diciendo. El que tiene mentalidad de esclavo dice, yo soy pobre. El que tiene mentalidad de hijo dice, no, yo soy próspero, pero estoy venciendo una escasez temporal que está pasando por ahí. Muy diferente, es muy diferente. Parece casi lo mismo, no, es bien diferente tu mentalidad, lo que estás pensando en Dios, porque tú fuiste libre. El que es esclavo dice, que piensa que es esclavo dice que yo soy adicto. El que piensa que es hijo de Dios dice, yo soy libre. Estoy venciendo una adicción que me está dando lata, pero ya estoy trabajando sobre ella, la estoy venciendo. Muy diferente, mentalidad de hijo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Cuántos saben la historia del hijo pródigo? Ese hijo que, oye, estaba en la casa de su papá con su hermano mayor, no le faltaba nada, su padre tenía haciendas, era muy rico, tenía todo, no le faltaba nada con su padre en la casa. Estando en la casa de su padre tenía todo y disfrutaba de todo, pero él quiso que le dieran y le entregaran su parte de herencia, y su padre le dio la herencia que le correspondía en vida, se la dio en vida y se la entregó. ¿Para qué quería él la herencia? Porque ya no quería seguir en la casa del padre, no le interesaba seguir con el padre, quería hacer su vida aparte. En cuanto le entregaron su herencia, se fue de la casa del padre y se fue a malgastar toda su herencia. Toda la herencia la malgastó. ¿En dónde? Pues en vinos, emborrachándose, en nightclubs, en mujeres, en todo lo que él quiso, y malgastó toda la herencia. Y una vez que se terminó todo lo que le había dado su padre, dice que ahora se encontraba muerto de hambre, no hallaba ni qué comer. No tenía una casa, un techo donde dormir, porque se acabó todo el dinero, se le acabó todo y estaba fuera de la casa de su padre. No tenía ni dónde dormir, ni dónde refugiarse, ni un trabajo, ni para comer. Y ahí, en pura lástima, un ranchero, un granjero, le dio trabajo. ¿En dónde? Cuidando cerdos. En un trabajo, lo más humillante para un judío era estar con los cerdos. Y le dieron un trabajo de alimentar a los cerdos. Dice que era tanta su hambre que se le antojaba la comida de los cerdos. Fíjate hasta dónde cayó, qué situación llegó este hijo pródigo cuando malgastó toda su herencia. Y él mismo pensaba y dijo, ya no soy digno de ser hijo de mi padre por todo lo que hice. Ya no soy digno de ser hijo de mi padre. Voy a ir, dice que volvió en sí, o sea, recapacitó. Dijo, esa es la palabra que usa la Biblia. Volviendo en sí quiere decir recapacitó. Y dijo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Sufriendo. Cuando en la casa de mi padre hay abundancia, cuando en la casa de mi padre está lleno de jornaleros, de siervos, de esclavos, y que viven bien y tienen sus casas, sus trabajos, les paga bien mi papá, viven mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dije, no, dijo él, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno. Eso es lo que él dijo, ese pensamiento él llevaba. Dijo, ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus esclavos, hazme como uno de tus jornaleros, págame el mínimo, lo que tú quieras, pero dame un techito, algo, ya no soy digno de ser tu hijo. Ese pensamiento llevaba él. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fue hasta la casa del padre. Se fue hasta la casa del padre. Y él con ese pensamiento, ya no soy digno de ser tu hijo, padre.
Dice que cuando llegó a la hacienda, dice que su padre desde distancia, desde lejos lo vio, porque el padre todos los días estaba asomándose en la ventana de su hacienda a ver si veía a su hijo venir. Dice que de muy lejos lo vio, y desde que lo vio y se dio cuenta que era su hijo, dice la Biblia que el padre fue el que corrió sobre él. No él yo creo ni fuerzas tenía para correr, quién sabe de dónde venía. Imagínate, sin comida y sin agua y sin nada. El que corrió fue el padre dice que salió el padre corriendo sobre él. Yo me imagino que en la mente de este hijo pródigo, me imagino, porque él estaba diciendo, ya no soy digno de ser su hijo, ya no soy digno de ser nada, ya no más que me dé lo que él quiera, como con tal de que me alimente, me dé un techo, ya no soy digno, ya no soy digno. Yo me imagino que él pensaba cuando vio que su padre venía corriendo, yo creo que pensaba por dentro y dijo, mi padre viene corriendo porque lo que quiere es pararme en seco y decirme, hey, no avances más, no pises esta propiedad, no, ya no quiero ni que te acerques a mis haciendas. Me imagino que eso pensaba. De cómo llevaba la mente. Me va a decir, lo que quiere es que ya no avance, que ya no pise sus propiedades, me va a regañar, va a decir, no, ¿sabes qué sucedió? Sucedió sorpresa. ¿Sabes qué sucedió? El padre lo abrazó, y lo abrazó, y lo abrazó, y lo besó, y no lo regañó, no dijo ni una palabra, nomás lo abrazaba, lo besaba, lo abrazaba y lo besaba. ¿Y qué hizo este hijo pródigo? Empezó a hablar, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo el padre? Iglesia, sorpresa, porque así es tu padre, sorpresa. ¿Qué hizo el padre? Dice que le habló a los siervos y a los esclavos y les dijo, empiecen a limpiar toda la hacienda y toda, pónganla bonita, arréglenla, decórenla, porque vamos a hacer un fiestón, porque mi hijo llegó. Vamos a hacer una fiesta, y mandó matar el becerro gordo, y luego le mandó poner el anillo especial del padre al hijo que acababa de llegar, de desperdiciar toda la herencia en la vida que él quiso darse. Y el padre, en lugar de reclamarle y en lugar de decirle que no te mereces, lo abrazó y lo besó y lo besó y lo abrazó. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Que hagas lo que hagas, andes donde andes, Dios no te deja de amar. ¿Cuántos han oído que Dios ama al pecador, pero no al pecado? Porque es muy cierto. Dios ama al pecador, pero no el pecado, no lo que anda haciendo, pero sigue amando al pecador y está esperando a que se arrepienta y haga algo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que recibió abrazos, besos, le hicieron fiesta, mataron el becerro gordo. El becerro gordo significa que ya iba a tener de nuevo pues bastante provisión. ¿Pero por qué? Porque el simple hecho de que el hijo haya regresado es que venía buscando a Dios, venía buscando a su padre. Venía buscando a su padre y tenía una actitud de arrepentimiento, porque él venía bien contristo diciendo, ya no soy ni digno de ser tu hijo. Venía con una actitud de arrepentimiento, venía buscando al padre, y eso era suficiente para que el padre lo volviera a abrazar, lo volviera a besar y lo volviera a tomar como su hijo real. Dios es bueno. Identidad de hijo, tú debes de tener identidad de hijo. Identidad de hijo, increíble. Debes de saber que tu Padre Dios nunca deja de amarte. Estés donde estés, vayas, hágalo, te sigue amando. Que está esperando que te arrepientas, que está esperando que vengas y lo busques, que está esperando que hagas las paces con Él. Esa es otra cosa, pero Él nunca te ha dejado de amar. Te sigue amando y se sigue esperando. Y ahí está el amor de Dios, ahí está el amor del Padre. Lo vemos en el hijo pródigo. Y el hijo que no se sentía ya digno, que ya su identidad de hijo la había perdido, porque él mismo decía, ya no soy digno de ser tu hijo, ya se sentía como un esclavo, hazme como uno de tus siervos, como uno de tus esclavos. Aún así, Dios le mostró que su padre lo amaba y lo volvió a tomar como un verdadero hijo, como el hijo que era antes. ¿Por qué? Porque venía buscando al Padre y venía con una actitud de arrepentimiento. Si tú el día de hoy estás aquí, es porque te propusiste, te programaste, te planeaste venir aquí a escuchar la palabra de Dios, y es porque tienes un corazón que quiere buscar a Dios. Por eso estás aquí. Todos los que estamos ustedes aquí vinieron buscando a Dios y tienen una buena actitud, por eso estás aquí. Y déjame decirte que Dios te ama. Te ama, no importa las cosas que hayan pasado, te ama. Esto nos enseña algo tremendo,
Esto nos enseña que no existe, no hay error, no hay fracaso, no hay falta, no hay pecado, por muy grave que éste sea, que impida que el amor del Padre esté sobre tu vida. ¿Me estás escuchando? El amor del Padre. No hay falta, error, fracaso, pecado, por muy grave que éste sea, que impida que tú sigas teniendo la identidad de hijo. ¿Cuántos de aquí son padres? Cuando nuestros hijos de alguna manera desobedecen algo, ¿a poco deja de ser tu hijo? No, no deja de ser tu hijo. ¿Cuántos me pueden comprender en eso? Lo mismo, no deja de ser, sigue siendo tu hijo. Que estás lastimado como padre, como madre, sí, por las cosas, pero sigue siendo tu hijo. Y tú lo sigues amando. ¿Cuántos padres me pueden confirmar eso? Tú lo sigues amando. Es lo que estamos aprendiendo hoy. Identidad de hijo. No pierdas la identidad de hijo. No hay nada que pueda impedir la identidad de hijo, de hijo como delante de Dios. ¿Y qué trato le dieron a este hijo pródigo? Pues, le hicieron fiesta, le mataron el becerro gordo, le pusieron un anillo en el dedo. Dicho de otra manera, su padre lo trató, escucha esto, su padre lo trató como el hijo que era antes de irse. Qué tremendo, ¿eh? Y lo puso, lo colocó como un hijo verdadero. No le dijo, ok, hijo, está bien, te voy a hacer fiesta, te doy anillo, becerro gordo, todo, pero mira, ya hiciste lo que hiciste, ahora vas a ser un hijo de segunda clase. Vas a seguir siendo mi hijo, pero de segunda clase. No, siguió siendo hijo de primera clase. Ese es el amor del Padre, es el amor del Padre. Pero recuerda, este hijo pródigo vino con una actitud de arrepentimiento y buscando a su padre. Por eso sucedió lo que sucedió. Pero no lo puso. Dios no tiene hijos de segunda clase, escúchame, Dios no tiene hijos de tercera y cuarta clase. Dios solamente tiene una clase de hijos, de primera clase. Dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, de primera clase, sí. No, por eso se enojó el hermano mayor. Porque el hermano mayor, tremendo, se enojó demasiado. Porque ¿cómo que fue y hizo? Y ahora nomás llega y hasta fiesta le hacen. Y hasta becerro gordo, buffet le ponen. Y el anillo y todo. Y yo que siempre he estado aquí. Después les voy a dar un mensaje acerca del hermano mayor. Que es el hermano que se convierte en un hermano religioso. Que cree que se lo merece todo. Que cuidado con eso también, con ese espíritu. Pero bueno, la cosa es que fue tomado como un hijo de primera clase, no de segunda clase. Increíble. Y cuando este hijo pródigo regresa a la casa del padre, si usted lo analiza, esto está en Lucas capítulo 15, puede estudiarlo en su casa, Lucas capítulo 15. Cuando él regresa, este hijo pródigo, a la casa del padre, su padre nunca le menciona ni le habla de su error. Usted véanlo en Lucas capítulo 15. No le habla de los errores y de lo que hizo ni nada. No, nomás le hizo fiesta, mató el becerro gordo, le puso anillo, porque simple y sencillamente era suficiente con que haya venido a buscar a su padre, era suficiente con la actitud que traía de arrepentimiento. Porque Dios te ama. ¿Alguien está comprendiendo la palabra de Dios? Claro que sí. Increíble el amor del Padre, increíble. No le habló de sus errores ni del pasado. Ya voy a terminar, pero ¿sabes qué? El problema que tienen algunos creyentes, de algunas personas, de algunos seres humanos, con eso de tener una mentalidad de hijos, es que no se sienten amados por Dios. O sienten que Dios ama más a otros que a otros. No se sienten amados por Dios. Sobre todo cuando fallan, sobre todo cuando no obedecimos, sobre todo cuando hicimos algo erróneo. Creemos que ya Dios te dejó de amar. Dios siempre te ha amado, sí te sigue amando. Cometas errores o no, te sigue amando. Igual que a tu hermano, igual que a tu hermano. Igual que al hermano que no falló, igual que al hermano que no falló. El amor sigue siendo igual. ¿Alguien está comprendiendo? No te deja de amar. Es el problema que tenemos las personas, los seres humanos. Creen que no se sienten amados por Dios, porque sobre todo cuando han fallado. ¿Sabes que tú no puedes hacer nada? Tú no puedes hacer absolutamente nada para que Dios te ame más o te ame menos. Tú no puedes hacer nada. O sea, Dios, simplemente Dios ya te ama. Hagas o dejes, Dios ya te ama. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Ya te ama.
Ahorita cantamos un canto y aquí lo traigo en la palabra, que el amor de Dios es incondicional. El amor del ser humano, el amor de tuyo y mío es condicionado. ¿A poco no? Así somos los seres humanos. Ok, me respetas, yo te respeto. Me amas, yo te amo. Me tratas bien, yo te trato bien. Así somos los seres humanos. Pero te tratan mal, pues también te voy a tratar mal. Ese no es amor. El amor de Dios es el amor incondicional. No te has portado muy bien, algo hiciste, Él te sigue amando. Quizás cuando no haces las cosas bien, escucha bien esto, quizás cuando cometes errores o no haces las cosas bien, Dios no te va a felicitar. No esperes que del cielo venga una felicitación, pero Él te sigue amando. No esperes que te va a aplaudir, pero Él te sigue amando. Y a veces esos errores o esas cosas que estás haciendo que no le agradan a Dios van a traer su consecuencia y tú vas a pagar la consecuencia, pero Dios te sigue amando. ¿Alguien está comprendiendo? Dios sigue diciendo, aquí estoy, hijo, yo te sigo amando, aquí están mis brazos. Ok, pues sí le regaste, pero no te voy a aplaudir porque no está bien lo que hiciste, pero aquí estoy. Y vas a pagar la consecuencia, pues vas a pagar la consecuencia, pero aquí está mi amor. Y en el momento que vengas a mí, aquí estoy, yo te abrazo y te beso como el padre al hijo pródigo. Y te restauro y todo. ¿No dice la escritura que abogado tenemos para con el Padre? Si has pecado, has fallado, tienes un abogado, a Jesucristo, delante del Padre. Ve a Jesucristo. No pase, no dejes pasar, no dejes que se baje, que se esconda el sol, que se pase el día y todo el día y no le pidas perdón a Dios de lo que hiciste. No dejes pasar ese día, pídele perdón, arregla las cuentas, haz las paces con Dios. Y el amor de Dios ahí está, porque su amor es incondicional. El hijo de pródigo, ya lo vimos, el caso de él. El hijo de pródigo, sí, pues le hicieron fiesta y lo volvieron a poner como hijo de primera clase, qué padre, pero también pagó consecuencias. Porque ahora, después de que regresó, ya el único que tenía herencia era el hermano. Él se acabó toda su herencia. Ya no iba a tener nada de herencia, ya se la había gastado. Y aparte tuvo con su consecuencia, porque pasó un tiempo con hambre, pasó un tiempo cuidando cerdos, pasó un tiempo trabajando, durmiendo en el aire libre. ¿Alguien está escuchando? Pagó la consecuencia, pero eso no permitió que Dios lo dejara, además su padre lo dejara más, lo siguió amando. Así es nuestro Dios, te sigue amando, te sigue amando. Hay un apóstol, Jesucristo tuvo 12 apóstoles y uno de sus apóstoles se llamó Juan. ¿Sabes que Juan escribió el Evangelio de Juan? Ahí en la Biblia escribió el Evangelio de Juan, y en ese Evangelio 5 veces Juan, cuando se refiere a él, cuando está hablando de él, en lugar de decir, cuando está redactando en el Evangelio, en lugar de decir, bueno, cuando estábamos yo y Pedro en tal lugar, Jesús hizo este milagro, no, para decir que él estaba ahí. Juan decía, el discípulo amado por Jesús. Eso decía, o sea, no decía su nombre Juan, decía el discípulo a quien Jesús amaba. Y Pedro estaban ahí cuando Jesús hizo un milagro. Y luego en otro, 5 veces, y luego en otra ocasión voy a decir, y el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, se estaba hablando él mismo, pero así decía, no decía su nombre. Y el discípulo a quien Jesús amaba caminaba junto con ellos o algo, pero se estaba diciendo él mismo. Entonces se ve como muy arrogante, se ve como muy orgulloso. Ay, al discípulo a quien Jesús amaba, pues di Juan, tú eres tú. Se ve como muy arrogante, como muy orgulloso. ¿Sabes que no es ni arrogancia ni orgullo? Simple y sencillamente Juan tenía mentalidad de hijo y de hijo amado. Y por eso decía, el discípulo a quien Jesús amaba. Hoy eran 12 apóstoles los que traía. Y él decía, no, y el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, yo, decía Juan. Entonces sabía su identidad de hijo. Y no era un santito Juan, En una ocasión Juan y su hermano Jacob, fíjate lo que dijeron a Jesucristo. Mira los santitos que cargaba Jesús con sus 12 apóstoles. La clase de santitos. Juan, junto con su hermano Jacob, en una ocasión le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quieres que hagamos como el profeta Elías? Que hagamos descender fuego del cielo sobre esta ciudad. Porque había una ciudad llamada Samaria que no aceptó a Jesucristo para que Jesucristo les predicara la palabra. Lo echaron para afuera. No quisieron que Jesucristo les predicara. Entonces Juan del que estamos hablando, con su hermano, se acercaron a Jesús y vieron la acción y dijeron, ¿quieres que hagamos como el profeta Elías?
que hagamos descender fuego del cielo sobre esta Samaria y los queme a todos. Digo, Jesús, no, calmados. Sí, de veras, o sea, y no lo hicieron. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque Jesús los detuvo. Pero la intención de Juan y Jacobo ahí estaba en el corazón. ¿A que Jesús los paró? Esos eran la clase de santitos que traía Jesucristo. Y ese santito llamado Juan es el que decía, el discípulo a quien Jesús amaba, no decía Juan, era él, porque sabía su identidad de hijo. ¿Cuántos de los que me están escuchando están comprendiendo la palabra de Dios? ¿Estás segura de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y que te ama Dios? No es arrogancia, es que eres un hijo de Dios. No es casualidad que Juan, del que estamos hablando, no es casualidad que Juan fue el único de los apóstoles que no murió, que lo han matado. Él murió de larga vida, murió de vejez. Fue el único, todos los demás los mataron. Y él fue el único que murió hasta viejo. Fue el que duró más años de todos. Y fue el único apóstol, no es coincidencia, fue el único apóstol que recibió la revelación de todo el Apocalipsis. ¿Qué tal? Porque sabía su identidad de hijo. Y no solamente su identidad de hijo amado. Y ese discípulo a quien Jesús amaba, ya Juan, no seas fantoche, ponle Juan. No, ese que discípulo a quien Jesús, o sea, porque tenía su identidad de que era amado y que era un hijo de Dios. Iglesia, ten mentalidad de hijo. Haz un lado ya la mentalidad de esclavo. Por eso sigues de esclavo del pecado, por eso sigues de esclavo de la escasez, por eso sí, porque estás con la mentalidad de esclavo, porque piensas que como no has hecho las cosas, créeme que nunca vamos a dar la talla de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Me estás escuchando? Nunca vas a dar la talla de lo que Dios te pide. Necesitas ser perfecto, y perfecto solo hay uno, ni siquiera Jesucristo, Dios. Entonces tienes que tener mentalidad de hijo. Soy hijo. Cuando te pregunten, pues sí, y esto y lo otro, yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Así dígale, no diga su nombre. ¿Y tú quién eres? Yo soy el discípulo, yo soy el cristiano, el creyente a quien Jesús ama. ¿Cómo la ves? Mi identidad de hijo. Trato de hijo porque Dios te trata como hijo. Y cuando tú tienes mentalidad de hijo, empiezas a disfrutar todo lo de tu padre. ¿Cuántos aquí son padres? Tú me vas a comprender muy bien. ¿Cuántas veces nuestros hijos, cada vez que ¿a poco tus hijos te piden permiso para abrir el refrigerador? ¿Verdad que no te piden permiso? Ellos se van al refrigerador, ya saben dónde está. Van al refrigerador, de chiquitos, grandes, tus hijos se van al refrigerador y agarran lo que quieran. No te piden permiso. Y agarran esto, y agarran el otro, y se comen. Y si hay un sillón ahí que te gusta mucho a ti descansar y todo, y no te gusta que lo toquen, que te lo ensucien, ellos se van a subir al sillón cuando tú no estás. Van a subir al sillón y van a prender la tele y se van a subir con zapatos y todo. ¿Por qué? Porque no te piden permiso, porque son sus hijos. Ellos saben que son hijos tuyos y que todo lo que está ahí les pertenece. Y que ellos pueden disfrutar todo lo que tiene su papá y su mamá ahí en su casa. Y ellos se comportan como si fueran dueños de la casa. Y la verdad de las cosas es que todo lo que nos de nosotros como padres, pues les pertenece a ellos, ¿sí o no? Es lo mismo cuando tú caminas con la identidad de hijo, de hija. Tú empiezas a disfrutar todo lo de tu padre. Y no empiezas a pedir permiso para nada, porque tú ya es tu padre y tú eres su hijo. Y empiezas a vivir una vida de disfrute increíble. Así es, iglesia. Es que a partir de hoy deja ya esa mentalidad de esclavo. Ten mentalidad de hijo. Y no solamente de hijo amado. Ahorita que alguien te pregunte, cuando saliendo de aquí te pregunte, oye, no me acuerdo de tu nombre, ¿cómo te llamas? Yo soy el cristiano a quien Jesús ama. No, pero quiero saber tu nombre. Pues soy cristiano a quien Jesús ama. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie, iglesia? Ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Pasen los músicos.